en nuestra clínica de emociones. Y los falsificó para que me dieran el trabajo. ¿Pero qué allá en el falsificó? bar. Los papeles, mis papeles. Aparte, o sea, ¿tu acta de nacimiento? Exactamente. Yo no sé qué papeles habrá dado ella. Que tú hayas agarrado la prostitución fue por Pero a ver, estamos hablando de una tu cosa. parte, Estamos hablando no por de la una mía. cosa. Me daba unas que ni te imaginas. Te lo juro, me daba con el bastón, con el cable, con la escoba. ¿Por qué? Y pues uno de mis clientes me ofreció un día a probar. Y la verdad lo probé, me enganché, me gustó, desgraciadamente me gustó. ¿Qué le voy a decir? Me hubiera matado a golpes si yo le hubiera dicho que estaba embarazada. No me pidió ayuda Me hubiera matado ella. a golpes. Me vendió como mercancía, ese es nuestro tema. Ahora, si Lilia se la vive corriendo a Mari de la casa desde que la vio con su yerno, ¿por qué carambas la joven insiste en quedarse ahí? Eso es parte de lo que vamos a averiguar esta tarde. Y yo les pregunto, ¿están listos? ¡Sí! Comenzamos. Desde niña me vendieron como si yo fuera una mercancía y ahora se atreven a juzgarme porque soy una prostituta. Mi sobrina Mari es una malagradecida después de que yo la recogí porque sus papás no la quisieron. Mi prima se pasó de lista, no le importó nada y se metió con mi marido. A ella lo que le arde y le duele es que yo me haya acostado con el marido de su hija. Bienvenida, Mari. Hola, ¿Cómo Rocío. estás? Enojada, Rocío, muy enojada. ¿Con qué indignada. o por qué? ¿O con quiénes estás enojada? ¿Con la vida, con tu mamá, con la situación, con tu tía, con tu prima? Con todo, ¿Hasta Rocío. contigo? Realmente con todo estoy enojada, porque desde niña a mí me vendieron como si fuera una mercancía. Primero mi mamá, después mi tía. ¿Quién te dijo eso? Mi tía me contó no tiene mucho tiempo, me acaba de contar que mi mamá me resulta que me vendió por 1,000 pesos. Mira, te presento a Erandi Cordero, nuestra abogada, y Adriana Guerra, psicóloga y tanatóloga. Tu tía te contó que te vendieron por 1,000 pesos. ¿Y a qué edad recibiste tú este tipo de información? Lo recibí hace 3 años más o menos anteriormente. O sea, ya eras adulta. Así es. Y en ese lapso de tiempo, ¿cómo fue tu vida en esa familia? Porque sé que ustedes viven en la casa de tu abuela. Así es. Tu abuela trascendió hace 5 años. Pero anterior a esa propietaria que se le heredaron a tu abuela, había otros que fueron los papás de tu abuela, ¿cierto? Así Pero es. nunca se regularizaron los documentos. No, Rocío. Es decir, ese predio, pues, quién sabe a quién corresponde o a quién pertenece y está intestado. Así es. ¿Quiénes viven ahí? Actualmente estamos viviendo lo que es mi tía Lilia, mi Ajá. prima Minerva con sus hijas, Sí. su marido Ricardo, pues que lo acaba de correr, Ajá. y yo. Ricardo, al que encontraron Exactamente. contigo. Ok, ¿y desde cuándo tú ves o nunca viste diferencias entre tú, tus primos, Sí. Minerva? Mira, te comento, yo Ajá. desde los 5 años yo vivía con mis papás. Sí. Mis 2 padres alcohólicos. Yo desde muy pequeña viví mucho maltrato, mucha violencia. Mi papá pues llegaba muy borracho, golpeaba a mi mamá, me golpeaba a mí también. A mi hermano, pues mi hermano era el que pues medio me protegía un Pedro. poco más. Exactamente, mi hermano Pedro era el que me protegía a mí. Que es 2 años mayor que tú. Así es. Ajá. Y bueno, todo empezó pues desde ahí la desgracia de mi vida, o sea, desde ahí maltratos, golpes, abusos, todo eso. Entonces, bueno, mi mamá alcohólica también, por influencia de mi papá, pues me lleva ¿Por con una influencia tía. de tu papá? Pues es que mi papá, pues empezó mi papá de alcohólico y él pues le pegaba a mi mamá. Resulta mi mamá empezó a agarrar igual el vicio. Mi mamá no era alcohólica, pero a raíz de los golpes de mi papá, pues fue su fuga, digamos, por así decirlo. ¿Qué pasó con tu papá? Porque tu mamá, pues sí sé que anda por ahí y demás, pero tu papá, ¿qué pasó? Mi papá falleció hace ya 6 años. Falleció de ¿Fuiste al cirrosis. sepelio? Sí, fui a enterrarlo junto con mi hermano Pedro. Ajá. Fue, de hecho, la última vez en la que nos vimos él y yo también. ¿Después de hermano cuánto Pedro. tiempo? Tu Después hermano de- Pedro sí, pero no, ¿a tu papá cuánto tiempo dejaron de verlo? No, pues ya mi papá tiene muchos años que ya no lo veíamos. O sea, hasta el día nada de más su fueron entierro. a sepultarlo. Así es, porque mi papá realmente se deslindó de nosotros, se salió de la casa y se fue. Pero a ver, ¿cómo se enteran ustedes que tu papá falleció? Por medio de mi hermano, que fue el que se enteró, y el Pedro. fue. Así es. Y aún así los Y dos mi fueron hermano, a darle cristiana exactamente, mi hermano sepultura. fue el que me avisó a mí que mi Ajá. papá había fallecido y que teníamos que ir a enterrarlo.
Yo la verdad pues fui enojada porque pues realmente no lo iba yo a velar con todo el gusto, porque mi papá fue alguien que pues aparte de los maltratos nos abandonó por completo. Fuiste dejó con mi enojada, mamá. pero fuiste. Fui, a final ¿Qué? de cuentas era mi papá. Que a ver, como tanatóloga, es importante, ¿no, Adriana? Porque aunque sea a regañadientes, pero sanas, o sea, no te quedas con las ganas de darle el último adiós a una persona que sí te dañó muchísimo, pero que al final del día, pues fue uno de los responsables de que estés aquí. Claro, esta oportunidad de dar un cierre a las relaciones es muy importante porque muchas veces eso es lo que dificulta que sigamos adelante y de manera inconsciente o sin saberlo vamos repitiendo ciertos patrones o arrastrando ciertos duelos que no pudimos elaborar. Entonces, tener un cierre es muy importante y los rituales funerarios lo hacen muy concreto, ¿no? Hacen muy concreta esta relación y este cierre. Al final del día también es importante mencionar que si no se acude al ritual funerario, de todas maneras se puede trabajar el cierre de otras formas. Claro. Ahora, cuando tú llegas a la casa de tu tía Lilia, ¿cómo fuiste tratada? ¿Fuiste tratada como hija? ¿Fuiste tratada como nieta? ¿Fuiste cómo? Bueno, mire, le comento. Al Ajá. principio cuando yo llegué, pues mi mamá, pues en su alcoholismo y su desesperación, pues de que no tenía cómo mantenernos, mi papá nos dejó abandonados. Entonces mi mamá me llevó a los 5 años con mi tía Lilia, me llevó y pues al principio los tratos eran normales, era buena tía, me trataba como uno más de la familia. ¿Qué Eso fue les al dijo tu principio. mamá? ¿Qué te dijo cuando te dejó con tu tía Lilia? Pues la verdad fue muy fuerte, Rocío. Mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Te vas a quedar con tu tía, vengo mañana por ti. Eso fue lo que ella me dijo. Entonces me dejó con mi tía, me dio un último beso y se fue. Ya de ahí Y no volviste a saber más. de ella. Estuve todos los días, pues imagínate, era yo una niña de 5 años, era una niña chiquita, pues llorando todas las noches, preguntándole a mi tía dónde estaba mi mamá, cuándo venía por mí, porque se supone que ella iba a regresar por mí. ¿Qué te decían? Me decía, tu mamá ya va a venir, ya va a venir, ya va a venir. Y pues realmente nunca llegó ese momento en el que ella viniera. ¿Y cómo te trataban en esa casa? Le digo que al principio me trataban pues, como una más de la familia. ¿Qué es pero el ya principio? después, ¿Cuánto tiempo? pues les estoy hablando de unos meses realmente. Ok. Ni siquiera tengo recuerdo porque fue tan poquito el tiempo en el que me trataron con decencia que ni siquiera me acuerdo. Entonces, bueno, al principio pues normal, bien. Pues ya de ahí empezaron los maltratos, me ponía a hacerle la limpieza, me ponía hasta a lavarle los calzones a ella. ¿A los 5 años? Exactamente. Ya, o sea, bueno, le digo que tiempo después me empezó a ya subir las labores. Al principio a lo mejor lograba ropa. ¿No ibas a la hacía escuela? Cosas pequeñas. Sí, iba a la escuela. O sea, Iba a la además de escuela. ir a la escuela, tú te Me encargabas encargaba de también ciertas de labores de hacerle- la casa. exactamente. ¿Y tus primas? A mis primas las tenía pues consentidas, la verdad. Y ellos siendo más grandes, porque yo era la menor de los 5 que estábamos ahí en la casa. ¿Creciste resentida? Sí, mucho. Tengo ¿Con mucho coraje. quién? Con todos, Rocío, con todos, porque yo desde que soy una niña he sufrido tantas cosas. Primero el abandono de mis papás, me mandan con tías que pues me maltrataron, me trataron muy mal, hubo mucho maltrato. Entonces mi vida siempre ha sido a raíz de abusos, violencia, mucho sufrimiento realmente, Rocío. ¿Nadie te ha tratado bien? Pues la verdad muy pocas personas, muchas gracias. ¿Tu abuela? Mi abuelita era la que me cuidaba mucho. ¿Qué te Ella- decía tu abuelita? Mi abuelita me decía, ya, mi niña, tranquila, ya va a venir tu mamá, tú tranquila. Y como ella también, ella ya era una persona mayor, también la maltrataban. Entonces, también había mucho maltrato de ese lado. Entonces, pues entre ella y yo era como que entre nosotras éramos nuestro confort. El soporte. Exactamente. Entre nosotras nos cuidábamos, nos apapachábamos. Era la única persona que me dábamos realmente. Ahora, a mí me parece muy cruel, aunque haya sido así, que alguien te haya dicho que te vendieron por 1,000 pesos. O sea, porque ya es bastante fuerte que digan o que transmitan esta información de te dejaron aquí, te abandonaron o te dejaron encargada y ya no regresaron por ti. Pero eso de te vendieron por 1,000 pesos es como si por necesidad, que esa necesidad yo nunca la entenderé, ¿no? Haya habido un intercambio, ¿no? Exactamente. Pues mi mamá ¿Quién te estaba muy dijo mal. esto? Mi tía Lilia me lo dijo. Pero ¿cómo crees? O sea, Ella con me lo esa dijo, crueldad. Sí, porque empezamos a tener los problemas. Bueno, de por sí siempre ha habido como que esa diferencia. De tratos. Entonces, Pero no te ella lo un dijo día, por coraje. Claro, fue así que me lo dijo. Fue un día discutiendo porque no quería yo lavar los trastes. Sí. Y me empezó a decir, tu mamá ni te quiere, te abandonó, te vendió por 1,000 pesos. Entonces me quedé como, yo no sabía, yo creí que me había encargado. Pero imagínate ahora saber que por 1,000 pesos me vendió. Créeme que
Es Y algo muy realmente es verdad fuerte. Es eso. algo muy fuerte. Pues Pues es lo que a mí me dijo mi tía. No, pero no puedes dar por sentado algo que además te dicen desde la rabia, ¿no? O sea, tú sabes que enojados, bueno, hasta no enojados, de repente se nos abre la boca y empezamos a decir cada cosa que hay que medir, en verdad, la consecuencia de nuestras palabras, ¿no? A lo mejor ni es cierto. Pues espero que no sea cierto, Rocío, pero yo la verdad, yo lo creo. Pues es que mi mamá nunca nos dio la cara, nunca vino a vernos, nunca, nada. O sea, apenas hace un tiempo nos mandó a buscar, hace como 5 ¿Tu años. mamá? Mi mamá. Por medio ¿A de... Pedro y a ti? Exactamente. Oye, pero por para medio esto, de una amiga. para esto, a ti te dejan con tu tía Lilia. ¿Y a Pedro? A Pedro lo regaló con una vecina. ¿Cómo? ¿Lo regaló o lo vendió? Lo regaló, vendió, no supe bien, creo que lo vendió también, porque ¿Con fue lo una que mi tía me vecina dijo. de quién? ¿De tu abuela? No, con una vecina de mi mamá. Bueno, O una sea, vecina de ustedes nosotras. estaban viviendo lejos, Exactamente. separados. Y no tuviste ya contacto con Pedro. Hasta mucho después que Hasta fueron los adultos. 10 años, hasta los 10 años yo lo volví a ver. Pero ¿cómo lo fuiste? ¿Cómo lo viste? ¿Tú fuiste? ¿Él vino? Nos reunieron, porque yo tenía 10 años, mi hermano Pedro ya tenía 12 años. Nos reunieron en un convivio, fuimos a comer. Y pues ahí fue donde nos volvimos a ver. Pues ya mi hermanito yo le pedía mucho que me llevara con él, porque yo ya no aguantaba los maltratos que me estaban ya dando. Pero pues no dependía de él, Claro, obviamente. pues era un niño también, igual que yo. ¿Cómo lo trataban a él? Pues a él lo trataban bien, yo lo veía que iba bien vestido, me decía mi mamá Julia, y pues se dirigía muy bonito hacia esa familia que le había tocado. Y pues yo la verdad pues quería estar igual que él, estar bien, que sin sentir amor, que me tratara pues como una niña quiere ser tratada a esa edad. Entonces, mi hermanito pues creo que la pasó bien. La pasó mejor que La tú, le pasó fue mejor mejor. que a ti. Vamos a hacer pasar a Lilia, que es la tía de Mari. Yo no entiendo de dónde viene tanta crueldad y tanta rabia hacia alguien que además es de su propia familia, es de su sangre. Adelante. Mi sobrina Mari es una malagradecida. Después de que yo la recogí porque sus papás no la quisieron. Ahora ella me paga acostándose con el marido de mi hija. Ahora no sé cómo sacar a esa prostituta de mi casa. Es un mal ejemplo para mis nietos. Porque fue Ah, caray, bienvenida. incluida entre mis hijos, o sea, entre mis 4 hijos. Pero entró fue ella. realmente, a ver, Nunca me empezamos a trataste hablar un como tu poquito hija, antes jamás. de entrar al aire con Lilia y yo preguntaba cuántos hijos tiene. Dice que 4 y 5 con Mari. Pero ¿cómo es que a Mari la consideras tu hija cuando dice que la has tratado tan distinto a tus hijos? O sea, la pusiste a hacer labores domésticas desde los 5 años. O sea, le exigiste más a Mari que al resto de tus hijos. Yo creo que hay que ser parejos en este sentido, ¿no? ¿Por qué dice? Y además, ¿de dónde sacaste tú esta información que me parece súper cruel de que te la vendieron por $1,000? Y además es hija de tu hermana. Es Hermano. hija de mi hermano. Hermano, Ajá, ajá. hija de mi hermano. Y te voy a decir una cosa, Rocío, mira, ella fue tratada igual que mis hijos. No es cierto, no es Incluyendo, cierto. Tú sabes que eso no es mis cierto. hijos fueron 4 y con ella fueron 5. Pero ella fue muy rebelde de chiquita. Muy rebelde. ¿Cómo no voy a ser ¿Y rebelde? puedes entender como madre que de dónde venía esa rebeldía? A lo mejor porque sus papás nunca la quisieron. Sus papás Eso eran no se alcohólicos. dice. Eso no se dice. Mira, yo creo que Lilia bastaría con que dijeras, porque sus papás fueron irresponsables y la abandonaron, y ya es muy fuerte eso, esa información ya es demasiado fuerte. Pero eso de que tus papás nunca te quisieron, híjole, ni siendo adulto, de verdad, lo puedes entender. O tú sí recibirías Pues ahí se da bien cuenta, Rocío. de alguien que te dijeran, no, pues es que tus papás nunca te quisieron. Bueno, yo la recibí, la verdad, porque en realidad me dio lástima. Me dio tristeza. Si No, pues supieras yo ya cómo no la sé, llevaron, yo ya no Rocío, sé ni cómo arreglar. Primero le pido que no diga que sus papás lo regalaron, y ahorita, pues que... sus papás Ahí la se da regalaron de cuenta, chiquita Rocío, conmigo, ¿cómo su es? mamá. Su mamá la llevó conmigo. Es una mujer me dio mala. tanta tristeza, Rocío, que no me quedó otra más que pasarla hacia mi casa. Sí te hubiera quedado Pero la de otra, educación- sí te hubiera quedado de otra.
reportar ante las autoridades que una niña había estado siendo abandonada en tus brazos y que otra familia se encargara de ella. Pero a mí lo que no me parece correcto es que una vez que tú tomas la decisión, porque la tomaste obligada o no, pues que digas qué bárbara, qué buena madre ha sido con ella, no creo, Lilia, ¿o sí? Me vendió como mercancía, ese es nuestro tema. Bueno, a ver, Lilia, ¿cómo te consideras buena madre cuando te has comportado tan cruel con Mari? Me considero buena porque yo desde el principio, cuando yo recibí a Mari en mi casa, yo la traté igual que mis hijos. Le di educación, le di comida, le di techo. Y a fin de cuentas fue malagradecida. A ver, ¿cuánto tiempo la trataste bien como a tus hijos? Pues siempre, nada más que de repente era rebelde. Al principio me trataste bien nada más. Y a fin de cuentas, pues yo no podía tener un parásito viviendo en mi casa. ¿Parásito? Ella ya no quiso estudiar, entonces tenía que trabajar. Porque a fuerzas Oye, me tenías Lilia, tenía que pagar los gastos de la hacerme el casa. favor de no dirigirte con esa saña a Mari? Te digo una cosa, Rocío, yo ya no sé cómo sacarla de mi casa. No la vas a sacar. Es una A ver, zorra, para y no empezar. la quiero en mi casa. Ok, Es mal ejemplo para por mis favor, nietos. si ese es tu problema, te tengo una noticia. No la vas a poder sacar, porque esa casa la dejó la abuela Sí. para todos. Hagas lo que Y hagas. además existe un intestado. Para que eso se intestado. regularice, primero debió haberlo hecho la abuela, que en paz descanse. Y ahora, aunque ustedes lo hagan, pueden pasar 30, 40, 50 años, no sabemos. Quizá ni siquiera ellos alcancen a arreglar todos los documentos, ¿no, Erandi? Claro, pero lo que sí Digo, es porque si ese es importante- el tema y si ese es el problema, pues de una vez. Así es, y como tú legalmente no eres la propietaria de esa casa, entonces tú no tienes el derecho de correr absolutamente a nadie. Y por el contrario, Mari, siendo una nieta y consanguínea, ella sí tiene derechos sobre esa propiedad. ¿Qué tanto, en qué porcentajes? En la medida en el que un juez, al momento en el que alguien decida denunciar esa sucesión, determine. Pero es importante señalar que a veces pensamos que todos, sin embargo, en la doctrina se llama algo que se llama el mejor derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que si habitan en ese lugar, que su cuestión de necesidad es mayor al resto de las personas que tienen ese derecho a heredar. El juez lo puede poner a consideración y decir que aunque sea una nieta, puede tener los mismos derechos que una hija, es decir, que tú, por el hecho de que ella puede tener ese mejor derecho por esta situación de vulnerabilidad que ha vivido durante toda su vida. Claro. Ahora, a su papá también le correspondía. Su papá era tu hermano. Sí. Entonces, en el momento en que su papá fallece, pues esa parte, obviamente, no se pierde, ¿no? No, no, para nada. De hecho, Va para los hijos. es correcto. En automático pasan los derechos de los padres si fallecen antes que los abuelos, en este caso, entonces esos derechos pasan a los nietos, Entonces, los derechos hereditarios. Exacto. Entonces, si queremos balancear la cosa, pues digamos que tiene más derechos todavía Mari que tus propios hijos, ¿o no? Sí. Pero ahí vivo yo con mis hijos. Y es muy Pero mal también ejemplo. vive Mari. A ver, es Sí, que lo que pero- tú debes entender, Lilia, es que no vas a poder hacer las cosas a tu manera, sino tienes que ponerte en manos de la ley, ¿ok? Para que le vayan bajando, porque la violencia va creciendo. Ahora, tú diste 1,000 pesos por Mari. Sí. Mal hecho, porque ahí se configuró un delito. Sí, y uno de los Es más trata graves. de personas. Que es la trata de personas, es correcto. Este Bueno, es de los delitos más muy graves grave. que existen a nivel federal, de 5 a 15 años de prisión. Y eso es bien importante, porque a veces pensamos que solamente quien, está mala palabra, pero quien vende o quien entrega a la persona es quien recibe las penas, pero no, porque es un delito en el cual hay dos actores, quien te la entregó, que fue su mamá, y tú que la recibiste y diste algo a cambio, sin importar la cantidad. Es más, incluso aunque no haya sido dinero, en el momento en el que hay ese intercambio por una persona, entonces las dos personas incurren en el delito de trata de personas. No, y no me quiero poner del lado de nadie en específico, pero sigue creciendo la violencia y siguen creciendo los delitos, porque también tengo anotado que a los 16 años de Mari, tú la sacaste de la escuela y la metiste a trabajar y que tú otorgaste un permiso para que esto fuera posible.
No ¿Sí o la no? saqué de la Así es, escuela. Rocío, así Ella es. ya no quería ir a la escuela. Ok. No, ella me se iba de sacaste. pinta. Ok, Tú me sacaste haya para que querido diera o los no haya gastos. querido ir a la escuela, tu obligación como madre es obligar inteligentemente, no estoy hablando de jaloneos, ni de golpes, ni mucho menos, obligar a tus hijos a que cumplan con sus tareas, que cumplan con sus estudios. Esa es tu obligación como madre. Pero tú la metiste a trabajar de mesera y además le quitabas el dinero. Sí, claro. Ella tenía que aportar para la casa. Ella tenía que aportar para los gastos. Y Mi es vida como no fue si, fácil. o sea, quiere unos tacos, le echo salsa. Sí, claro. Échale por cilantro de una supuesto. vez, ¿no? No, hasta lavarle la ropa. me Tú ponía, tenías que todo me saber que ponía. la O sea, vida tú- no era fácil para ti. Lilia, No, no fue para mí. Lilia, te hemos contado 3 delitos. 3 delitos en muy cortito tiempo que hemos estado aquí platicando. Trata de personas, explotación infantil. ¿Y el otro qué fue? No, Rocío, Pues, espérame. sí, depende de qué edad tenía cuando la metió a trabajar, porque la Ley Federal del 16 Trabajo... años. Ok, entonces la Ley Federal del Trabajo nos dice que es a partir de los 16 años, pero no todos los menores de 18 años pueden trabajar en todos los lugares. Hay ciertos candados, como no pueden trabajar en lugares donde hay alcohol, no pueden trabajar en lugares, en centros nocturnos. Mesereando. En centro nocturno. Rocío, de hecho, No mi podía. tía, o sea, Simplemente el lugar que la contrató incurrió en una ilegalidad y tú también. Y me imagino que ese permiso no fue otorgado porque quien lo otorga es las juntas locales de conciliación y arbitraje. Y dudo que una junta de conciliación haya entregado un permiso para que una menor de edad trabajara en un centro nocturno. Es imposible, es ilegal. Ningún centro federal del trabajo lo va a hacer. Claro, ahora, ¿quién te ayudó con esos documentos? O sea, ¿en qué momento o cómo se dio esta negociación donde tú otorgas un permiso? ¿O tú alteraste los documentos? ¿O qué fue lo que pasó ahí? Rocío, persona de me hecho, ayudó ella a hizo eso, falsificar los falsificó los papeles. documentos. ¿Cómo? Los Pero- falsificó, yo tenía 16 años y los falsificó para que me dieran el trabajo. ¿Pero qué allá en el falsificó? bar. Los papeles, mis papeles. Aparte, O sea, tu acta de nacimiento. Exactamente, yo no sé qué papeles Yo te habrá metí de dado ella. mesera. Que tú hayas agarrado la prostitución fue por Pero a ver, estamos hablando por de una tu cosa. parte, Estamos hablando no por de la una cosa. mía. Falsificaste mis papeles porque ¿Por qué tenía te yo fuiste por 16 otro años. lado? Ah, porque Estamos ella- hablando, a ver, estamos hablando Sí. de cuando tú la metiste a trabajar Tenía yo 16 y años, falsificaste documentos según Mari para que ella pudiera entrar a Exactamente, trabajar. porque no me Pero daban era no estamos trabajo. hablando de otra cosa. Era ¿perdón? mesera. Y después de ahí se empezó a drogar y después se empezó a prostituir. Es que entiende, Lilia, estamos hablando de que no debió haber sido mesera, no a esa edad. No debiste haber tomado Porque no tú me aceptaban en ningún lado. decisiones Tenía que aportar como dinero. supuesta madre, no tenía que aportar Sí, tenía dinero. que Entonces aportar tus hijos, dinero. No se podía supone, vivir sola ahí en mi casa nada más de reinita. Lilia, ¿y tus otros hijos? Entonces no fuiste eran más pareja. grandes que yo, Rocío, eran Mis más otros grandes hijos que yo. estudiaban. Ella siempre Eran fue más grandes rebelde. que yo. Yo le ponía el plato de comida y me lo aventaba. No es Estaba cierto, como eso yo no lo resentida porque hacía. sus papás Yo no lo te hacía, quisieron, yo no lo Mari, hacía no te eso. quisieron. Más bien ni siquiera me dabas de comer. Mira, me Rocío, dabas puros tiene frijoles 2 cuando a los otros meses les dabas carne. que yo llegué de una fiesta. Llegué con mi hija Minerva y con mis nietos. Y entonces vi la luz prendida de su cuarto y escándalo. Entonces voy a ver a su cuarto porque yo dije, ya me la hizo otra vez, porque cada ¿Eso 8 cuándo días... fue, Eso fue Lilia? lo que yo Hace quiera en mi 2 meses. casa. Ah, fíjate Hace 2 nada más. meses. Se brincó de los 16 a hace 2 meses. Hace 2 meses, Rocío. O sea, otra vez quieres ¿sabes darle qué la pasó? vuelta. La encontré con el esposo de mi hija. Lo encontré en la cama Pues sí, con era el un esposo. cliente. Ahora, vamos ahí. ¿Quieres llegar hasta ahí? ¿Te quieres brincar 7 años? Vamos a los 7 años. Brinco contigo. No, vamos a brincar juntas. No pasa nada. Según tú, ella es culpable de haberse involucrado con el esposo de tu hija. Sí. ¿Y el esposo de tu hija? Pues ahí tiene la culpa los dos, ¿no? Pero más ella, porque es mujer. Los hombres llegan hasta donde una mujer quiere, ¿sí o no? Les prometo que estuve a 2 de Los preguntarle hombres llegan por hasta qué es donde una mujer mujer. quiere. Y pues O sea, sí, ¿y tú? la O sea, misoginia, ¿y tú? todo lo Ahí que da. viviendo. Fíjate nada más. Siempre una mujer va a estar en desventaja ante un hombre en una situación así. Me parece patético. Creo yo que ya debamos de dejar todo esto en el pasado y responsabilizar en este caso a 2 personas. Pero además, según yo sé, Ricardo es cliente frecuente de Mari. Así O es. sea que no es la primera vez que se involucra con ella, porque efectivamente Mari lo reconoce, sí se dedica al oficio de la prostitución, pero pues era su cliente. Ahora,
¿Por qué? O sea, tus hijos no cayeron ni en drogas, ni en vicios, en nada. No, Rocío, mis hijos se dedican al comercio. ¿Y una Mari sí? casada. Mari sí. ¿Por qué crees que haya sucedido? Pues porque es rebelde. Y porque le No, gusta. señora, Simplemente no, señora, porque le mira, gusta. ¿Cómo no? yo creo que también tú tienes que reconocer esta parte, que aunque te duela a lo mejor y no la quieras reconocer, digas, pues es que la verdad, con mis hijos sí hice mi trabajo de mamá y con Mari, pues simplemente no lo hice. Me quise desentender de ella, porque a eso suena, Lilia. Es abandono total y absoluto. Rocío nunca se dejó. Y si tus papás no te quisieron, Mari. No, pues imagínate, tía. o Pues sea, mi yo mamá otra confió en vez. sí, mi mamá confió Otra en sí. vez. No, tu mamá Lilia, iba enferma, iba otra mal, vez. iba De muy nuevo te mal voy a cuando me la pedir fue a que dejar. no sigas insistiendo en lo mismo. Cada que tienes oportunidad, vuelves a sacar el tema de, es que tus papás nunca Ahí es te donde se da quisieron. cuenta, Mira, Rocío, cómo es eso yo creo que ella ya es suficientemente adulto como para saber. Ok, y yo creo que ella ya lo que trae cargando es demasiado dolor. Ya no necesita que le esté recordando, ¿eh? Créeme que lo tiene muy claro. Tiene muy claro quiénes son sus papás, tiene muy claro todo lo que sucedió, quién es su hermano, cómo le fue a su hermano, cómo le va a su hermano y el camino que ella tomó. Que yo no estoy justificándola. Yo no creo que hayas tomado buenas decisiones, Mari. No lo creo. Pero, ¿por qué lo hiciste? O sea, puede ser que por desesperación o no tuve otra salida. Híjole, yo siempre creo que hay otras salidas. Sí, Rocío, mira, ¿Por la qué? verdad, ¿Por qué llegaste ahí? por venganza, venganza, Rocío, pues, por no creo, venganza. la verdad. Por Tú venganza, dices Rocío. involucrarte con Ricardo. Exactamente. Yo digo a dedicarte a la prostitución. Ah, ¿Por qué bueno. dejaste de estudiar? ¿Por Ok. qué dejaste de cumplir con ciertas normas de la familia? ¿Por qué caíste en drogas? ¿Por qué? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Bueno, te comento un poco. Mira, te digo que mi tía falsificó mis papeles. Ella me hizo pasar como una mayor de edad de 18 años. ¿Y Cuando tú yo no tenía hablaste? 16. ¿Tú no dijiste yo tengo 16 No, mi tía me años? amenazaba que si yo decía mi edad real, me iba a dar una en la casa. O sea, por eso fue que yo nunca hablé, por eso fue que yo callé tanto tiempo, por eso fue que yo no podía hacer nada y a fuerzas me obligaba a pagar los gastos de la casa. Era por tu cosa bien, que ni María, siquiera, era por tu que bien. según que La teníamos vida que no pagar es renta, fácil. cuando ni renta se pagaba, Rocío. Ahí renta no se pagaba porque esa casa es de No, mi porque abuela. era de la abuela, Esa casa claro. es de mi abuela. Pues esta señora me decía que es que había que pagar que lo del predio, que lo del agua, Esta que lo de la señora, luz. si no fuera por y yo mí, no siempre le estuvieras daba. aquí, ¿eh? Permíteme hablar, No por estuvieras favor. aquí, Mari. Yo le daba dinero a ella de lo que yo trabajaba. Entonces, ella me tenía amenazada que si yo decía mi edad real o que si se llegaban a enterar que yo tenía 16 y me corrían, pues obviamente yo le iba a dejar de dar dinero a ella y pues obviamente me iba a dar una ¿Y porque tu abuela qué decía? mi abuela pues triste. Mi madre la solapaba un montón. Y La su abuela solapaba, pues no, ¿eh? No, la mi abuela me solapaba. Pues no, protegía. porque tú la seguías maltratando y nadie la defendía. Era la única Que me yo protegía. sepa, hasta agarrabas el cordón de la plancha para darle. Se portaba Le quitaba, mal. Rocío le Eran quitaba el bastón a mi correctivos que abuela, tenía que tener. porque yo como adolescente era una muchacha, pues, era alegre, pues andaba viendo ya los muchachos, ya me llamaba la atención tener un novio, cosas así. Entonces, esta mujer me revisaba el teléfono, porque me revisaba siempre el teléfono. Me llegaba a encontrar cualquier cosita que yo estuviera hablando con un... Y era que le quitaba el bastón a mi abuela ya era grande. Le quitaba el bastón a mi abuela y con ese mismo bastón me daba. Tenías Hasta que por tener tus llegar correctivos. de la escuela, porque yo estaba estudiando en ese tiempo, la secundaria, llegaba yo de la secundaria y mi tía me Ya no agarraba a estudiabas, palos. Mari, te ibas de Cuando pinta, llegaba, ya no por 5 ¿Para qué le minutos haces al tarde, tonto? Rocío, me daba unas que ni te imaginas, te lo juro, me daba con el bastón, con el cable, con la escoba. ¿Por qué caíste en las drogas? ¿Qué fue lo que te hizo llegar ahí? Estábamos hablando acerca de ¿en qué momento caes en las drogas, Mari? ¿Qué Bueno. pasó? Bueno, mira, a los 16 que yo entré a trabajar al bar, pues al principio era de mesera, ¿me entiendes? Pues los clientes realmente iban subiendo su tono, su manera de tratarme. Ya conforme yo estuve un poquito más de tiempo, la gente empezó a agarrar más confianza conmigo. Había clientes de todo, realmente había gente que le gustaba pues la droga, le gustaba todo eso. Y pues realmente a mí, pues yo por querer olvidarme de la situación que estaba yo viviendo con mi tía y realmente de todos los maltratos, todo pretextos, eso, yo Mari. lo único que quería pues era olvidarme de todo eso. Y pues uno de mis clientes me ofreció un día a probar y la verdad lo probé, me enganché, me gustó, desgraciadamente me gustó. Y así estuve consumiéndolo pues un tiempo. Ya ahorita te ¿Ya puedo no decir- consumes? No, Rocío, ahorita te puedo ¿Cómo decir, saliste gracias a de Dios, ahí?
Pues mira, fue a raíz de otro cliente precisamente, pero pues ese cliente me trataba muy bien, él veía el valor que había en mí y él me empezó a decir, mira, sabes que salte de eso, no es bueno para ti, porque yo por lo mismo de las drogas, cuando la empecé a probar, pues fue que yo empecé a vender mi cuerpo, pues para poder solventar eso y aparte darle el gasto a esta mujer. Entonces, pues yo... O sea, era una forma de... A mí ya no me dabas gasto, no te como Sí te daba gasto. evadir la realidad, era como de, no estoy haciendo algo que me guste y necesito de algo para Exactamente. darme valor de hacerlo. Exactamente, era más que nada eso, porque pues la verdad llega cliente de todo tipo, hombres obviamente no va a llegar Brad Pitt por un servicio, ¿me entiende? Entonces eran hombres pues feos, gordos, o sea, y pues yo la verdad más pensaba en el dinero, para poder seguir pues solventando mi vicio, pues para dejar de pensar en tanta porquería que había yo vivido. ¿Cómo te embarazaste? Pues fue a raíz de un servicio. ¿Supiste? No sé Nada. no supe quién fue el papá, la verdad. ¿Por eso interrumpiste tu embarazo? Así es, ¿Hasta no dónde sabía quién llegaste, era el Mari? papá. Pues sí, pero todo eso a raíz de tu culpa. ¿Qué edad tenías? ¿Pero por qué? Yo tenía 18 años cuando aborté. Quedé embarazada. ¿Quién te llevó aborté. y a dónde te llevaron? Acudí a la clínica de aborto legal ¿Sola? en México. Así es, yo fui sola. ¿No te pidieron que fueras acompañada? No, bueno, o sea, la verdad no tenía quien me acompañara, entonces me hicieron... ¿Cómo no ibas a tener quien te acompañara? Digo, de entrada tú debiste haberla acompañado, ¿no? Pues Ay, no me es dijo, que- ni siquiera me ¿Qué dijo. le voy a no decir? Me pidió hubiera ayuda. matado a golpes si yo le hubiera dicho que estaba embarazada. No me pidió Me hubiera ayuda matado ella. a golpes. Es que eso ya es Me pretexto, hubiera Mari. matado a golpes. Yo Mira me hasta atrevo a dónde decir que llegaste, prácticamente hasta dónde todas llegaste, las Mari. clínicas te piden que vayas acompañada, ¿no? Porque alguien tiene que firmar como responsable en caso de que llegue a suscitarse pues alguna eventualidad. Pero independientemente de ello, Dios mío, interrumpir un embarazo, aunque es legal en nuestro país, en la gran mayoría de los estados, cuando menos en la Ciudad de México sí, es algo que se tiene que trabajar. Es algo que de verdad tienes que estar bien consciente de lo que vas a hacer, porque es para el resto de tu vida, puede afectarte el resto de tu vida. Y ni siquiera estoy hablando en cuestión médica, ¿no? Que puedes quedar ya imposibilitada para ser mamá, sino en la psique. Sí, por supuesto que además de todos los duelos que estamos viendo aquí, este es un duelo no reconocido, porque hablar del aborto todavía tiene muchos estigmas y entre ellos está esta creencia de si tú elegiste practicarte esta intervención, entonces no puedes sentir dolor por ello, ¿no? Cuando en realidad sabemos y está comprobado que es uno de los duelos más difíciles de transitar precisamente por todo lo que implica. No porque en el momento haya sido una decisión tomada a conciencia generalmente, porque sí se toma en cuenta todo lo que va a implicar y sobre todo en una circunstancia como esta, no quita todo lo que psicológicamente se desata, uno, por la parte fisiológica. Fisiológicamente el cuerpo está preparado, ¿no? Cuando recibe la información de un embarazo, todo el sistema reacciona como si ese embarazo fuera a llegar a conclusión. Claro. Cuando sucede una interrupción de este tipo, con toda la vivencia además que había detrás, pues por supuesto que se gesta un duelo bastante complicado y que suele dejarse atrás, como muchas otras cosas que estamos viendo aquí, y que por supuesto entendemos que las drogas hayan sido la salida fácil, ¿no? La anestesia para seguir adelante. Y creo que también quisiera señalar aquí que esto que mencionan como es un pretexto más y es algo más que viene de una mala conducta. Yo más bien lo pondría al revés, porque una persona que ha vivido tanta violencia, tanto estrés, que no ha tenido un refugio seguro, que no ha tenido un reconocimiento, por supuesto que está actuando por supervivencia. Y los pretextos más bien los veo por la parte del adulto que era responsable de un adolescente que por supuesto, vamos a decir, no sabía lo que hacía, entre comillas, porque ha tenido una vida complicada y además era menor de edad. Por supuesto que ahí la responsabilidad recae sobre el adulto. Y sabes que no se vale, Mari, porque cuando empezó a hablar Adriana, tú empezaste a llorar, a somatizar todo. ¿Sí detectas de dónde viene? ¿Sabes por qué es? Sí, realmente me duele mucho porque pues quité una vida que yo me hubiera podido haberle dado una oportunidad y no pude hacerlo porque pues, las circunstancias no me lo permitieron. Mira, yo más bien creo que debes todavía sanarlo. Debiste haber sido acompañada. Legalmente le correspondía a la persona que aceptó ser tu tutora
aunque sea ilegalmente, en este caso Lilia, acompañarte o alguien más hacerse responsable de ti. Pero yo siento demasiado dolor de tu parte. Ahora, ¿qué sucedió mientras venían para acá? Ay, pues me agarré con mi prima. ¿Quién? Con Minerva. A ver, fíjense. Mandamos 2 camionetas distintos, ¿no? Para evitar un encontronazo, para no subirlas a la misma camioneta, al mismo vehículo. Pues aún así se bajó una. A ver, tienes el video, Chimino. Se baja Minerva, pero además alguien le grita dentro de la camioneta: agárratela de una vez. ¿Qué es eso, Dios mío? Chequen esto. Ah, fuiste tú. No le perdones que te haya quitado a tu marido. ¿Qué le pasa? No, de una vez. O sea, tú te sientes muy orgullosa de haber incitado a tu hija, a Minerva, a agarrarse a golpes a Mari en plena vía pública. Mira, Rocío, yo ya estoy harta de ella, de verdad. Te estoy preguntando, porque cuando yo comenté esto, tú muy orgullosa dijiste: sí, fui yo. O sea, como, oye, no fue una presentación de 15 años, les presento a la señorita, ¿no? No, o sea, tú incitaste a tu hija Minerva a que golpeara a Mari en la calle. Pues hasta lo que hizo no está bien, sí lo hice. Y lo que tú estás haciendo y has hecho está bien, Lilia. Pues yo siento que sí, porque pues ahí está, a fin de cuentas, ¿no? Sigues cometiendo ilegalidades, así no se resuelven las cosas. Y entonces yo de verdad sí te quiero preguntar, ¿qué clase de madre eres cuando tú incitas a tu otra hija a agarrarse a golpes en la calle con su con la persona que creció con ella como su hermana, pero además por un hombre, por el que sea, llámese tu marido, tu novio, quien sea? O sea, ¿perdón? Es lo que se merece, la verdad. No me estás escuchando y te vale, ¿verdad? No, le voy ¿Qué a te decir mereces una tú? cosa, yo ya estoy harta de ella, la verdad. ¿Qué? A Ya pesar lo de dijiste todo lo desde que que ha te pasado, sentaste. a pesar de todo lo que ha pasado, ella sigue con sus fiestas cada 8 días, Y cada voy a 8 días. seguir. Ve, Voy a seguir. o sea, cada 8 días ve el cinismo. O sea, cada ¿Y 8 sabes días por mete qué? hombres. Escucha. ¿Y sabes por qué va a seguir? ¿Sabes por qué va a seguir? Porque es su casa. Pero Y no es como lo es la tuya. Están mis nietos, No es mis ningún hijos. prostíbulo. Mira nada más. No, Tengo de un verdad hombre, que esto. tengo un hombre de su Están misma tus edad. nietos. Están mis Pero entonces nietas. en tus nietos no estás pensando cuando le dices a tu hija que se baje a golpear a Mari. Bueno, Y si ellos no sale vieron, alguno de tus nietos, ¿qué le vas a decir? Yo fui la que le dije que por Era favor su la papá, golpeara. Su papá de mis nietos, con el que se metió ella. O sea, ¿qué le puedo decir a mis nietos? Era mi cliente. De verdad que no entiendo cómo puedes querer justificar lo injustificable, Lilia. Adelante, Minerva, hija de Lilia, que sí, o sea, ni tarde ni perezosa, ¿eh? Mi prima se pasó de lista, no le importó nada y se metió con mi marido. Maldigo el día en que mi madre la recogió. Solo vino a destruir y contaminar a la familia. Si tanto le gusta meterse con los hombres, lo mejor es que se vaya de la casa y nos deje en paz. Siempre le haces caso a tu mamá, Minerva. Bienvenida. Gracias. Le haces caso a tu mamá. Especialmente cuando te dice: bájate de la camioneta y agárratela a golpes. No. Como si tu marido no hubiera sido responsable también de haberse involucrado con Mari, ¿no? A él ya lo corrí. Hace 2 meses, cuando me enteré que estaba con esta vieja, ya lo corrí. ¿Y lo andas buscando? No. Yo sé que lo andas buscando para golpearlo. Para darle en su madre. ¿Ves? Pero si lo andas buscando. Pero no. Ya lo corrí. O sea, primero lo corre y luego lo busca. Fíjense nada ¿Qué más. crees? Y luego, él ha ido. Escucha, y no lo dejas ver a sus hijos. No, a sus hijas no. Y están revolviendo todo. Los niños no tienen nada que ver con lo que los padres hacen o hacemos. Pero imagínate la vergüenza de que esta vieja se haya metido con él y él se haya metido con... Espérame.
si yo fuera algo tuyo y te veo así en las calles, a mí me daría mucha vergüenza. Es más, me voltearía para otro lado o me regreso y me voy por el otro lado de la calle. No la conozco. Imagínate, Rocío, todos los días es lo mismo, todos los días es lo mismo. Los vecinos andan, ¿ya viste a tu prima? Anda así asado y se mete con no sé quién y con Juanes de no sé cuánto. Todos los días anda. ¿Qué me dices de tu vergüenza? ¿No te dio vergüenza bajarte de la camioneta? ¿Qué tal si en ese momento, fíjate, gracias a Dios la camioneta no estaba ni por arrancarse? Pero ¿y si se arranca? Te voy a decir esto, Rocío. ¿O pasa una moto? Independientemente de que sea molestia, me duele. ¿Qué te duele? Que ella se haya metido con mi marido y que mi marido haya sido también tan calenturiento de andarse metiendo con esta vieja. O sea, son dos responsables, Sí, ¿cierto? sí. Y esta vieja no es una vieja, es una mujer como tú y como yo Sí, y como cualquiera. Pero ella también me ha dicho a mí de cosas y me ha golpeado también. ¿Y por qué no han denunciado? Le he dicho que se vaya de la casa. No, no se he puede ir denunciado, de la casa. No se va a ir de la casa, Minerva. No, no hay manera, Minerva. Pero es que todos los días es lo mismo. Por eso mismo. Tienen los- que, a ver, todos si los todos fines los de días semana es mete lo hombres. mismo. Si todos Es mi los trabajo. días es lo mismo. Y mis hijas y están no han ahí. solucionado nada, Oye, es una ¿cómo niña. crees que se puede solucionar? Que se vaya. Yo no me voy a ir. No se vaya. sé. ¿Por qué no se van ustedes? Si tanto les Exactamente, molesta. Porque pues ahí vivimos toda nuestra vida. Toda También nuestra vida. ella vive ahí. No, ella Yo llegó. También mi ella abuela vive me ahí. dijo que Ahora, eres no una sé. malagradecida. ¿Cómo sabemos que Por tu favor, abuela? ¿tú utilizas tu casa habitación para atender a tus clientes? Sí. Eso no es Sí, correcto. no, o sea, No. Erandi. Todos los días. No. Sobre y- todo porque es una casa donde hay menores de edad también, ¿no? Así es, y aunque está la prostitución como en una laguna en la cual, si bien no es un delito, tampoco está reglamentado, perdón, efectivamente tú sí tienes que recordar que en esa casa hay menores de edad y que tú los estás exponiendo al momento en el que están entrando hombres que a lo mejor tú también acabas de conocer, que tú no sabes sus antecedentes, sus mañas, realmente quiénes son, y eso es poner en un estado de vulnerabilidad a los menores, independientemente de la relación que tú tengas con la mamá o con su tía, no importa. Tú debes de resguardar y debes de cuidar, porque ahí sí tú pudieras tener problemas por estar llevando a esos hombres ahí. Por la finalidad que sea, no deberían de entrar hombres desconocidos a un lugar donde hay menores de edad. Claro, ahora, ¿en qué momento tú te das cuenta que tu marido no era la primera vez que se involucraba con Mari? Me vendió como mercancía, ese es el tema. A ver, Minerva, ¿cuándo te enteraste de que tu esposo era cliente frecuente de Mari? El día que nos la encontramos ahí en la casa. Estábamos ahí en la casa, nos habíamos ido a una fiesta y regresamos y entra mi mamá y me dice, está prendido el cuarto. Y le dije, pues, pásate. Y se pasó. ¿Y cuál es el bendito escenario que encuentras, no? Aquel Se metieron al cuarto de Mari sin tocar. Sí, se metieron. Porque así ¿sabes sin por qué? tocarme. Porque eso hace su... Cuando está prendido el cuarto es porque tiene ahí... Pero sí sabe, a ver, espera. Todos los días que está prendido su cuarto es que está ahí. Vamos a suponer que esa es la señal de que está ocupado el cuarto. ya. Pero ¿cómo vas si abres? O sea, es que yo no puedo abrir una Porque están mis puerta hijas. que no es mía. Están mis hijas. Si no hubiera sido por la chismosa de Imagínate tu mamá, cómo ni te están. enteras. Ay, ¿Cómo sí, que están tus chismosa. hijas? Ni te enteras. Ese día nosotros veníamos regresando de la fiesta y obviamente Pero traía ella a mis vive hijas. aparte, está en otro cuarto. Sí, pero nosotras pasamos. Imagínate la desfachatez de estar metiendo a pesar de que sabe que están ahí mis hijas. Pero tus hijas están en otro lado. Exactamente. Sí, O sea, pero ella vive en los cuartos de atrás, ¿no? Sí, el cuarto es ¿Y de entonces? la han visto. El Y pasa cuarto con esa Juan parte. de las Pitas por enfrente. No, y si le abren la puerta más, ¿verdad? Ese Claro. día, Pues sí. aquel Si está sale- la puerta cerrada, sale pues, casi obviamente encuerado. Se encuerado de su cuarto. sale casi encuerado de Pues su tú, ¿para cuarto. qué vas a ser chismosa? Cállate. No tenías nada que hacer en el cuarto. Cállate. Para empezar, no tenías nada que Además, hacer. malagradecida. a ver, no tenías ¿tus nada que hijos hacer. de tu vieron abuelita. a su papá salir Sin corriendo? permiso. Sí, lo vieron salir encuerado. Bueno, casi Bueno, encuerado. el de 9 meses, pues La de como nue- sea, pero la Sí, de no. 6. La de 6. La de 6. Pues llegamos Imagínate todos el impacto. El impacto, pues, que provocado por ustedes, por Pues la sí, no. insensatez. Imagínate Chismosas. nada más. Todos los días. ¿Cómo quieres que salga el otro con las amenazas? Pues encuerado y como se pueda. ¿O no? Porque todos los días- corriendo. ¿Sabes Bueno, cuál me lo fue el hubieras dejado impacto? que se pusiera el pantalón. ¿Sabes cuál fue el impacto, Rocío? Que vio a su papá salir del cuarto con esta vieja. Sí. Ese fue el impacto. encuerado. ¿Por qué? Porque todos los días la ve diferente. No, la ve con ¿por diferente. qué? O sea, ¿por qué sucedió todo eso?
Porque tú estás culpando solamente, estás señalando Mari. No, yo señalo a los ¿por dos. qué? ¿Por qué lo provocó? ¿Cómo se pudo haber evitado que tu hija no se hubiera dado cuenta que tu marido... Que ella no está en la casa, que si va a estar ejerciendo su prostitución, lo vaya a hacer a otro lado. No, señora, que no anden metiendo sus narices donde no les llaman. Pues en mi Exactamente. casa. Es que es la Nada más. casa, Es mi es la casa. casa. Se acabó. O sea que por eso No, tiene todo el derecho de poder casa meter. de todos. Por eso, pero por pueden eso. meter. Si yo quiero evitar que mis hijos o alguien no se entere de algo o vea una escena así, oye, pues Sí. tampoco le ando buscando, ¿verdad? Para provocar que este señor, pues oye, pues sí, salga corriendo y obviamente la niña ya estaba afuera. Por supuesto, me parece muy importante separar las cosas, porque otra vez es todo ataque hacia Mari y ella es la única responsable de todo lo que sucede. Es ¿no? que eso es de verdad, Y es- llama mucho la atención. Es una incapacidad de ver todo lo que está pasando en la parte de cada quien, ¿no? Esta responsabilidad. Por supuesto que si no estoy de acuerdo con esta situación de la prostitución en la misma casa, lo cual, bueno, ya vimos que no debería de ser, pues hago algo para que eso pare. Pero por otro lado, si yo voy y justo estoy provocando la situación con los niños ahí, pues al final de cuentas van a presenciar una escena agresiva, sea cual sea. Y ahora con esta situación, pues los expuestos son los niños, pero por ustedes, no por Mari. La situación hay que separarla. Si bien no es lo conveniente, por supuesto, que esto esté sucediendo en el mismo espacio, es mucho menos conveniente que como madre expongas a tus hijos a esta situación. Son situaciones muy distintas y más si ya se ha continuado en cierto tiempo y no han tomado otras decisiones, pues entonces la mínima decisión es salvaguardar a los niños en esa situación, que Claro. sería pues llevárselos a su espacio. Claro, ahora ya te advirtió la abogada que no es conveniente ni te conviene legalmente que lleves a tus clientes a esos cuartos. Tienes que hacer caso de eso, pero imagínate tú que le pregunten a la niña, ¿y tu papá? Pues la última vez que lo vi salió corriendo encuerado. Salió del cuarto de mi tía Mari, porque supongo que te dicen tía o no. Todavía, bueno, ya ahorita ya no me tratan igual, pues por lo mismo que ven los problemas que tengo con su mamá. No, más Porque bien todos los porque días ¿Cómo te te van a ven. tratar igual? Porque Yo ya no te ven, quiero en la casa. ¿Cómo te van a tratar igual? No, otra vez, no es algo que puedas elegir. Te voy a decir esto, Rocío, ya es impensable estar viviendo ahí con Sálganse. ella que se vaya. Sálganse ¿Por ustedes. qué si nosotras estamos ahí Créeme que desde yo no me voy a nuestra vida? Ella bien tiene derecho. Todos los días te la Te pasas. sientas, todos por los días favor. te la pasas Te ahí. Eres sientas, una por favor. golfa. Eres una golfa. No le respondas, por favor. Te sientas, por favor. Mira, A cómo ver, es de agresiva, necesitas hacer Rocío. pasar, Mira, pues sí. Rocío, Imagínate, te digo así una todos cosa. los días. Te digo una Así cosa, era todos lo los que días. Necesito O sea, ya por eso pasar a cortarle. Rosalía, Ya que es es la insoportable. mamá biológica de Mari. ¿Qué tiene que decir a todo esto? ¿Mi mamá? ¿Está ¿Sí? aquí mi mamá? Aquí está tu mamá. Yo la necesito escuchar porque de verdad que yo no encuentro justificante Después de para tantos años que viendo. haya hecho tanta Ya cosa. es diario esto ya. Ya insoportable. Ya las Pues se dos van a ven, tener que salir son ustedes. incontrolables ya, o Ok, sea, se ven y deben se agreden de las encontrar dos. una solución, Lilia. Nadie se va a salir de ahí, supongo. Adelante, por favor, Rosalía. ¿Qué haces aquí, mamá? Después de Yo la tantos invité, años. yo la Sí, invité. sí, Y necesito escuchar lo que de verdad es injustificable. ¿Qué pasó? ¿Qué te llevó a dejar a tus hijos, pero además los vendiste en realidad? O sea, ¿tú recibiste 1,000 pesos por cada uno? No, solo por mi hija. La vendí a Lilia, que me dijo que me iban a ayudar. O sea, por Pedro no te dieron dinero. No, Lo dejaste solamente. así es. Y por Mari sí te dieron 1,000 pesos. Sí, ¿Por qué lo hiciste? porque no tenía yo forma de cómo vivir. A ver, ¿no tenías forma de cómo vivir? De cómo. ¿Y cómo encontraste la forma de sobrevivir tú? Hasta pidiendo limosna. ¿Ah? ¿Y por qué no pediste limosna junto con tus hijos? ¿O por qué no te fuiste a un albergue? ¿O por qué no encontraste otras soluciones antes de abandonar a tus hijos? Porque se me cerró el mundo, Rocío, porque no sabía cómo hacerlo. Porque cuándo me se te había abrió? vuelto una alcohólica, ¿Y porque cuán- yo no tomaba. Su padre me envició, me
Me metió al vicio. Nadie y mete a perdí. nadie a ningún lado Fui donde cobarde. se sabe. Fui ahí una sí. cobarde. Ahí sí. Pudiste haber sido cobarde, pudiste haber sido débil, pudiste haber sido muchas cosas, pero que yo sepa, nadie, si tú estás bien plantado y bien cierto de lo que quieres, así venga quien venga a decirte que hagas algo indebido o que algo que te agreda la salud, no lo vas a hacer, Adriana. Y menos por tus hijos. Ahora, ya eres un adulto, ya eres madre, ya diste vida, tienes responsabilidades. Ni siquiera es que pienses en ti, que obviamente esa es la primera persona que tienes que pensar para que tus hijos estén bien, pero en tus hijos también. Estas situaciones se dan porque hay factores que predisponen hacia el uso de la sustancia. No es nada más decir alguien me obligó a tomar o por alguien más, por malas influencias, sino que hay una situación pues muy particular de las personas que hacen que este enganche suceda y entonces de ahí pues por supuesto viene una cadena de eventos desafortunados, como los llamamos, en las que por supuesto la toma de decisiones se ve completamente mermada por la adicción en este caso y se toman este tipo de malas decisiones que por supuesto atentan no solo a la vida de la persona, sino también de otros, ¿no? En este caso de los hijos. Y es una situación muy compleja porque al final del día sí hay muchos casos que terminan en este tipo de abandonos porque no hay manera ni siquiera de cuidarse a sí mismo y mucho menos de cuidar a los hijos, ¿no? Claro. Desafortunadamente en estos casos todavía acudir a la ayuda o que sea muy accesible un tratamiento integral es complejo también. Claro, ahora, ¿qué fue de tu vida? ¿Te volviste a casar? ¿No? ¿Tuviste más hijos? ¿No? ¿Dónde viviste todo este tiempo? No tuve, no me volví a casar. Estuve mucho tiempo perdida en el vicio. Me quedaba yo en la calle hasta que una amiga amiga de la calle, empezó a buscar un centro de rehabilitación y anduve de centro en centro porque caía yo, me levantaba y caía. El dolor de haber Sí, mucho dolor, mamá. de haber dejado Mucho a dolor. mis ¿Y dónde hijos, estuviste todo ese tiempo? Ahora viene a llorar. de haberla ¿Por qué me vendido. fuiste a abandonar con ella? Hija, ¿Por qué me ¿No fuiste a tienes dejar con familia? ella? ¿No tienes No más sabes todo lo que familia? viví. O sea, lo único que tenías era el papá de tus hijos y ya. sí, ¿A nadie más A nadie. pudiste haber acudido? a nadie. Y me fuiste Yo no a tirar tengo lo mamá. peor que me pudiste haber hecho en la vida. No, me pues, desgraciaste te la vida, dormías, mamá. te dormías, Me desgraciaste tenías la donde vida. dormir. Al llevarme con esas pinches Tener donde lacras. dormir, donde A comer. llevarme con esas pinches no. alacranas que lo único que A hicieron ver, fue Rosalía, meterme más. ¿tú te rehabilitaste o no? ¿Lo Sí. lograste? ¿O sigues en el proceso? No. Después de que anduve Porque te de- veo temblorosa. porque estoy enferma. ¿De qué? Hace 5 años me detectaron cirrosis y he estado hospitalizada y he estado en tratamiento ¿Y dónde vives ahora? en un cuarto, rento un cuarto. ¿Y en qué trabajas o de qué vives? Soy comerciante ambulante, vendo cosas de temporada, en eso me dedico. ¿Por qué no volviste a buscar a tus hijos? ¿Por qué no regresaste? Si al final del día supiste dónde los dejaste. Por vergüenza. Y en lo peor Por me fuiste a temor. dejar, mamá. ¿Por qué? Por ¿Por qué miedo a mí de no me esto. importaba haber estado contigo comiendo frijoles o lo Cállate, que tuviéramos Mari. que ¿Qué comer? quejas? ¿De qué comes Lo que frijoles tuviéramos acá? que... Porque a ellas les daban carne y a mí me daban lo peor, hasta las sobras. Lavaba yo los platos, les lavaba los calzones. Mamá, tú no sabes todo lo que yo sufrí ahí. Perdóname, hija. Tú no sabes todo lo que yo sufrí. No te puedo perdonar, mamá. Fue muy fuerte lo que yo he vivido ahí. Por eso soy lo que soy ahorita. Todos esos maltratos, todo eso, ese abuso, ahorita Perdón. se está reflejando en mí. A eso vengo. Ahorita se está Yo sé reflejando todo en mí, todo el peso cayó encima de mí. Cuando yo era una niña, que no sabía nada y me llevaste a lo peor creyendo que también ¿Por qué lo me iba a ir bien con ellas. Ahora resulta Mari, que ya vienes yo arrepentida. creí en También, ti, por te favor, creí en también ti. dale el beneficio de la duda, porque yo sé que tu mamá, bueno, aunque no se puede decir mamá, que pero ya le puedo tu decir progenitora, pues bueno, la mujer que te dio, que te trajo a este mundo, que te dio la vida, te buscó, los buscó hace 5 años Pues a ya que estaba ustedes. enferma, Rocío, ya que estaba enferma y necesitaba ayuda. O no sé si dinero, No. porque ya sabía que yo andaba trabajando. Yo no sé para qué me buscó. Necesitaba que Porque a me lo mejor- perdonaras, que me perdonaras. Ahí está. A lo mejor nada Sí, más eso necesitaba. ¿y O sea, que la perdonen para que si se llega a poner peor la cosa, pues se puede ir en No me paz. interesaría, la verdad. Habían dicho que
Pues yo iba a Teresa, perder amiga. la vida, por eso busqué a mis hijos, Rocío. ¿Y por qué no Yo nos no buscaste podía. antes, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué no nos buscaste antes? Porque no tuve el valor. No nos buscaste antes. Porque tuve miedo a esta No sabes reacción. cuántas noches estuve llorando y pidiéndole a Dios que regresaras por mí y nunca regresaste. ¿Tuviste Esta mujer se la miedo? pasaba diciéndome que no ibas a volver o que ibas a volver mañana. Todo el tiempo mentiras y mentiras toda la Tuve vida. vergüenza, miedo. Toda la vida. Fue ¿Por verdad. qué, te pregunto, Rosalía, por qué no entregaste a tus hijos con las autoridades? ¿Por qué no los entregaste a una casa de adopción? Y juntos, además. Porque yo no conocía de eso, porque yo no sabía dónde ir, porque... Pero ¿por qué a Pedro sí lo dejaste con una vecina? Porque Julia, mi amiga, mi vecina, me creaba confianza, me dijo que me iba a ayudar como ella. Hubiera que iba preferido que me regalara De hecho, con la mi vecina que No, me pero a dejaras ver, con esta. fíjate varias nada veces más. que A mí me me dejaras parece a los bastante dos. incongruente cómo es posible que a uno lo dejo con la vecina, que es una buena persona, la conozco, es de confianza, y separo a los hermanos, que de entrada ya es algo, es Fue un muy shock. fuerte para mí. Es muy agresivo. Y a Mari, en este caso, la deja con una persona que, aunque sea de su familia, tiene 4 hijos. O sea, no sabes cómo la va a tratar, o aunque creas que sepas cómo la va a tratar porque es de la familia, tiene otras 4 bocas que mantener, ¿no? Es como más arriesgada esa parte. Sí, siempre que se separan a los hermanos sabemos que también es un doble impacto, digamos. Doble el duelo. abandono de los padres por la situación que haya sido y además el duelo por la pérdida del hermano, porque al final del día recordemos que el lazo entre hermanos pues también tiene un significado importante en nuestra identidad y sobre todo en nuestra sensación de seguridad y complicidad, sobre todo cuando hay un entorno violento. Es muy común que en los hermanos haya alianzas que se fortalecen entre sí. Entonces también haberlos separado es un golpe, un segundo golpe, digamos, que también complica toda esta sensación de abandono y de percepción de no tener ese amor. Claro. Ahora, ¿ustedes siguieron en contacto, Pedro y tú? No, perdimos contacto la última vez que nos vimos para el entierro de mi papá. Cuando tenían, ¿cuántos años? Eso fue hace... Se vieron a los 10. Exactamente, a los 10. A los 10, ¿quién los reunió? Nos reunieron, pues mi tía, nos reunió mi tía y nos reunió la mamá. O sea, tú tenías 10 y él 12. Así es. Y después en lo de tu papá. Y después hasta ¿Hace lo de cuánto mi papá. tiempo? Hace ya 6 años. O sea, ya eran Ya adolescentes. Exactamente. Ya tiene Tú rato que- 17, tú ya te dedicabas a la prostitución. Ya, en ese tiempo ya me estaba. ¿Lo supo tu hermano? No. ¿A qué se dedica tu hermano? ¿O en ese tiempo, qué es lo que hacía Pedro? ¿Estudiaba? Porque tú dices que yo sepa, le fue sí. mejor que a ti. Él estudiaba porque la señora Julia, pues por lo que supe, fue buena persona con él. La última vez que nos vimos me dijo que la consideraba su mamá, realmente. Pues a él sí le dieron estudios, él estuvo estudiando, estuvo bien. Y fue la última vez que perdimos comunicación, realmente, qué? porque yo ¿Porque me alejé. quisieron? Ah. Yo me alejé, ¿Por la qué? verdad, me alejé, pues el vicio, todo eso me hizo alejarme de mi hermano. No quería que supiera que yo me dedicaba a esto, no quería que él se enterara que yo hacía drogas, yo no quería que supiera nada de eso. Bueno, ya no estás en ese mundo. No, ya no. Y si lo llegas a ver de nuevo, ¿qué le vas a decir? O sea, ¿te vas a avergonzar? ¿Recurrirías a él? ¿Platicarías con él? Pues, estoy avergonzada, muy avergonzada, pero ¿Por qué? pues por lo que me dedico, a lo que me dedico, la verdad, pero es lo que más me deja. Yo lo estoy haciendo con una finalidad, no creas que lo hago por placer, o sea, yo no soy realmente- quien para juzgarte, mujer. Cada quien tiene su forma de ganarse la vida y la verdad es que hay que enfrentar los obstáculos y la forma en como tú los enfrentes, no, de verdad, no es algo que me dé derecho a juzgarte ni a meterme en ese campo contigo, pero yo creo que estás corriendo demasiados riesgos. Yo sí siento que si ya pasaste por ahí y lo hiciste por necesidad y porque no te quedó de otra, pues hoy por hoy ya eres una mujer hecha y derecha. Yo estaba juntando mi dinero para lo mismo, porque me quiero retirar, no me quiero dedicar todo el tiempo a esto. Yo quiero poner un ¿Qué te negocio. gustaría hacer? Poner un negocio. Me vendió como mercancía, ese es el tema. Qué feo, como persona, como ser humano, qué feo tener esa información, ¿no? Qué feo, pues ya no digas no sentirse amada ni deseada, sino que fuiste
en algún momento considerada como un objeto. Y que además, ya cuando entiendes y conoces el valor del dinero, dices, ¿es en serio que 1,000 pesos? Digo, ninguna cantidad es suficiente, pero 1,000 pesos es como, valgo tan poquito. Y para tener una vida así, ¿no? Bueno, Mari, ¿qué metas tienes? ¿Qué quieres hacer? ¿Has ahorrado para poner un negocio? Claro, yo no estoy trabajando nada más pues a lo güey. La verdad es que estoy juntando dinero para poner. Pues claro, yo cobro al menos. Tú de Pero yo tengo 2 tesoros, tú no tienes el amor de tu mamá. Pues yo la verdad quiero poner un negocio de comida, porque también soy buena cocinera, sé cocinar, sé hacer postres, sé hacer varias cosas. Entonces me gustaría poner un negocio de eso. ¿De cocina? Exactamente. Ok, ¿y qué le podrás decir? Es que Hija, pues, decirle mamá, por pues favor. decirle mamá, no, ¿verdad? Pero Estoy a con Rosalía. Con Rosalía. Yo con Rosalía estoy muy dolida realmente porque a mí no me hubiera importado estar No contigo supe sufriendo, cómo, pero no contigo supe al lado cómo de cuidarte, ti, por favor, al lado de ti. perdóname, Y mi papá a también eso desobligado vengo. se hizo a un lado nada más. ¿Sabes qué, Rosalía? Yo, mamá, yo no Te puedo. voy a regresar tus 1,000 pesos para que te lleves a tu cosa esa. Te voy a regresar tus 1,000 pesos. Bueno, Ay, pues sí, la verdad. Lilia, ¿Tú crees que me hacen falta? Lilia, ojalá que pudieras comprender que cuando cosificas a alguien te estás cosificando tú. Pues mira, No ahora debemos hacerlo. Ahora Una, llora y- dos, otra. Ya te lo dijo Erandi Cordero, pero le voy a pedir de nuevo que te lo repita y que se lo repita también a tu hija, a Minerva, para que ya no sigan con esta escalada de violencia en contra de nadie, ni de Mari ni de nadie. No se deben salir nadie de hecho de ese predio, ¿no? Así es, porque aparte una modificación, ¿no? Hace rato platicamos que hasta 30 años, pues por andar falsificando documentos oficiales falsos, súmale otros 8 años. Entonces, creo que ustedes tienen que entender que si bien lo que a lo mejor Mari es mal visto socialmente, moralmente, incluso emocionalmente por la cuestión de que era tu esposo, lo que ustedes están haciendo es ilegal. Por tu lado, tú cometiste de los delitos más grandes, ¿por qué? Porque atentaste contra la dignidad de una persona, al momento de la trata, al momento de comprar, al momento de dar dinero a cambio de alguien. Y tú, al momento en el que estás decidiendo que tus hijos no vean a sus padres, eso está mal, porque las acciones de los padres no tienen por qué interferir en los derechos de los menores. Y es derecho de tus hijos ver a su papá. Y si tu esposo demanda ese derecho de convivencia, entonces a ti un juez te va a obligar a que lleves a esos menores y más allá van a empezar a investigar cómo es que se suscitó esa separación. Y hasta cierto punto tú también eres responsable de que los menores estén en un lugar en donde se llevan a cabo actos que los pueden poner en peligro. Y tú hace rato mencionaste que se vaya mi prima, que se vaya mi prima. Legalmente, tu prima tiene más derechos sobre esa casa que tú. Entonces, hay que cuidar el cómo tratamos de exigirle a ella que se vaya de un lugar que por derecho ya tiene todos los derechos hereditarios sobre el bien de su abuela, muchos más fuertes en reclamo que los tuyos. Y yo sí quiero que razonen, tanto Minerva como Lilia, de todo lo que han dicho aquí. O sea, ustedes ven a Mari como si fuera una aberración, como si fuera una enemiga. Está haciendo algo que en verdad es inconcebible, no debemos permitirlo, por favor. ¿Y ustedes cómo se han comportado? Se supone que ustedes están hablando desde la inteligencia, y perdón, pero a mí no me parece nada inteligente la forma en cómo ustedes se están comportando, ni siquiera ante tus hijos. Minerva, por Dios. Te voy a decir por qué. Porque yo no sé cuántas veces se vieron esta con aquel. Por eso lo corrí. Por eso no quiero que se acerque a Las mi que hija. hayan sido, Y si me entiende. pegó algo, yo también por eso tuve Pues que irme buscó hasta lo que hacer no unos tiene Pues a ver, esa es una Yo no sé esta con por cuántos favor, se mete, si se protege, esa no es se una protege. responsabilidad Y si de me tu pasó algo, esposo y tuya, y tú tienes que ir eso. al médico y no puedes Yo ya me fui a hacer tampoco, estudios. escucha, por favor. Vete a hacer estudios, es bueno para ti, pero independientemente de todo esto, deseo de corazón que no te hayan contagiado nada. Pero vamos a suponer que te contagiaran. Tampoco puedes culpar directamente a Mari, porque si tu marido suele solicitar ese tipo de servicios, pues vete tú a saber en dónde Él es- pudo haberlo él es un pescado, ¿verdad? calenturiento. Ahora no sé si se pone protección o no se pone protección o lo que sea. Bueno, lo que sí sé es que mandó un video. A ver, por favor. Vamos a escucharlo.
Estoy muy arrepentido de haberme acostado con Mari. Nunca pensé que algo tan pasajero pueda llevarme tantas consecuencias. Solo, Minerva, te pido que me perdones, que no me quites a mis hijos. Dame una segunda oportunidad. No quiero perderme. Estoy muy arrepentido. Hasta te hice un favor, prima. Pues quitarle a las hijas, por favor, y hablemos de esto que es bien importante. Quitarle a las hijas no puede. No. Aunque haya sido infiel y le haya fallado como esposo y la hija de 6 años lo haya visto correr en... Paños menores. Sí. O desnudo, Oye, va como sea. saliendo. No le puedes impedir ver a tus hijas. Eso le corresponde legalmente, pero además, fíjate nada más, la ley a quien cubre primero, a quien protege primero es a los menores. Tú estarías vulnerando los derechos de los niños, de las menores de edad, claro. Y bueno, ojalá que la persona que va a entrar a continuación te traiga muchos ánimos, Mari. Porque aquí está tu hermano, aquí está Pedro. ¿En serio? Sí, necesito que pase, por favor. Hace 6 años que se vieron por última vez en el funeral del papá de ambos. Y bueno, ninguno de los dos ya ha hecho nada por buscarse. Ya Mari nos dijo que ella, porque pues no le da ningún orgullo de dedicarse a lo que se ha dedicado. ¿Cómo estás, Pedro? Hijo, ¿podemos cambiar de lugares, por favor? Rosalía, ¿puedes sentarte acá? Yo no quiero ni siquiera insistir en que tengan alguna aproximación Pedro y Rosalía por obvias razones, porque yo tengo que respetar esa parte y además por años se ha negado a acercarse a ustedes. Pero tú sé que siempre has tenido el pendiente por tu hermana. ¿A qué te dedicas tú, Pedro? Actualmente trabajo en una purificadora. Desgraciadamente no pude terminar mis estudios porque necesitaba apoyar en la casa donde vivo. Ok. Y pues no había sabido mucho de mi hermana. Había tenido muy pocas oportunidades para verla. Pero tu vida, ¿cómo ha sido? He tenido suerte hasta eso, ¿sabes? Me tocó vivir con una buena mujer que yo Doña puedo Julia. llamar. Julia es mi madre. Ella es mi madre. ¿Le dices mamá? Es mi mamá. Ok. Ella se encargó de mí cuando mi mamá me abandonó. Se desentendió de mí, básicamente. Yo vi cuando le entregó mi ropa y mis papeles. Entonces, al principio yo estaba renuente. Yo extrañaba a mi mamá y extrañaba a mi hermana, porque pues ella fue con quien yo protegía cuando mi papá se ponía violento. Ella era verdaderamente mi familia. Yo nunca entendí. Es mi familia. Está viva. Aquí la tienes al lado, ¿no? Es que fue tanto tiempo que no la tuve. Y yo también le voy a perdonar a mi mamá que nos haya separado. Ojalá, mira, ojalá que sí, por el bien de los dos. Pero es que ¿cuál bien? Me dejó... Porque ustedes merecen tener una vida buena. Merecen ser felices, es a lo que yo me refiero. No estoy hablando de que convivan con su mamá biológica si no quieren hacerlo, pero sí que tomen terapia, que realmente vayan y encuentren el origen de tantas cosas que los han dañado. Pero es que no estaríamos dañados si ella no nos hubiera separado. O sea, yo puedo entender que quizás en su enfermedad, en su locura, se haya deshecho de nosotros. Porque ¿No lo puedes entender? Me pesa. ¿Alguna vez has sido alcohólico? No, pero... Entonces ahí está la respuesta a muchas cosas. Los enfermos son eso. Y yo no estoy justificando a nadie, ojo, sino que no toman decisiones claras, no conscientes, inhumanas a veces, son lo que los llevan a actuar de diferente forma. O sea, no quedarnos con nada ni venir arrastrando cosas del pasado que nos lastiman tanto. A eso es cuando yo me refería de sanar y perdonar, soltar, dejar ir, realmente tomar lo bueno que me trajo en la vida. ¿Y qué es lo bueno? Pues tu vida. Pero me alejó de mi hermana. Si mínimo hubiera tenido la decencia de dejarnos juntos, yo hubiera podido hablar por ella. El hubiera ya no existe. Lo que hay que hacer es trabajar desde ahora y que ustedes no se abandonen, que no se pierdan de vista. ¿Qué quieren hacer ustedes, por ejemplo, de hoy en adelante? Yo quiero recuperar todo el tiempo que perdí con mi hermana. Pues entonces, a ver, creo que se pueden poner de acuerdo, creo que sería una buena oportunidad para que vivieran juntos,
para que se formaran metas juntos, para que montes tu negocio, Mari, que salgas de la vida que no te gusta, que platiques con tu hermano honestamente, desde el corazón y le digas, a ver, pasé por esto, no es algo de lo cual me enorgullezca, pero pues estoy viva, estoy de pie y quiero seguir adelante. Yo te quiero apoyar. Y en su momento, perdonen a su madre y dejen ir. Y señoras, por favor, paren con la violencia, porque pueden ser denunciadas. Lilia, tú has cometido muchísimos delitos bien graves y no queremos que vayas a parar a prisión, porque entonces sería también una bronca para tus hijos. Estarías más de 20 años en prisión. Fíjate, ese puede ser un freno para que cuando te den las ganas de nuevo, este impulso desmedido de agredir, frenes. Porque en cualquier momento, si a ti te ponen a disposición de las autoridades, van a investigar. Y desde el momento que sepan que tú pagaste para tener a una menor de edad, sea tu sobrina o no, y que además la explotaste a los 16 años de edad, y que además han hecho todo esto que está mal hecho, entonces te van a poner la mano encima y no va a haber manera de que tú salgas de la cárcel. Y lo mismo tú, ve por tus hijos, Minerva, y pues tú sabrás en qué momento vas a permitir que su papá se acerque a los niños. Pero de que lo vas a tener que permitir, lo vas a tener que permitir. Porque si no, él te va a demandar la custodia de esos niños o la patria potestad de esos niños y se va a poner la cosa peor. Y recuerda, no solamente se involucró Mari con él. Ricardo aquí también la cuestión es que yo no quiero que ella se acerque a mucho mis de su parte. que ella no se acerque a mis hijos. Pongan una orden de restricción ahí en el predio y ni tú te acercas a ellos, ni ellos se acercan a ti. Y señores, que viva la santa paz, pero nadie se debe de salir de ese predio. Gracias, Erandi, gracias, Adriana, y gracias, público. Que esos llamados errores de la vida, por vida de Dios, nos sirvan para catapultarnos al éxito. Ese es el lugar que queremos, es el nicho que queremos encontrar para todos y cada uno de ustedes que son nuestro público. Ese es el efecto secundario de lo que realmente somos y por supuesto merecemos. Si Dios, si tú lo permites, nos vemos mañana con más de Tu Clínica de Emociones. Que Dios te bendiga y hasta mañana. Su brillo, siente su